Agradecemos la colaboración del Gobierno de Chile y asimismo el apoyo de la Presidencia pro tempore del Consejo de la Integración Social ejercido por Nicaragua. Asimismo, el interés de cada uno de ustedes que se ha inscrito a esta primera sesión y que de igual forma estarían participando en las siguientes que se desarrollarán en los siguientes días. Bueno, para dar inicio a las palabras oficiales de apertura, quisiera dar la palabra a la señora Xóchitl Álvarez, en representación de la Presidencia pro tempore de Nicaragua, seguida por el señor Hernán Acuña, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, y luego finalizaríamos este segmento con el señor Camilo Luco, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces daría la palabra y el micrófono a la señora Xóchitl Álvarez, de Nicaragua. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos complace saludarles en representación de la Presidencia pro tempore del Consejo de Integración Social Centroamericana, CIS, ejercida por la República de Nicaragua, a través del doctor Guillermo González, Ministro Director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de los Desastres, el SINAPRED. En el marco del programa de Cooperación Sur-Sur de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGECID, desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, CISCA, en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, estaremos desarrollando una serie de sesiones virtuales temáticas entre los meses de agosto y octubre, siendo esta la primera de ellas, la sesión vinculada a la temática de transferencias monetarias. Este proyecto, denominado Desarrollo de Capacidades para una Mayor Institucionalización de los Sistemas de Evaluación en la Protección Social, se planteó con el objetivo de mejorar la atención brindada por los sistemas de protección social e inclusión productivo a grupos poblacionales prioritarios, como la primera infancia, la juventud, la población adulta mayor y las personas con discapacidad. Además de desarrollar capacidades para el diseño de mejores instrumentos técnicos operativos para la identificación, registros y atención de necesidades particulares de protección social e inclusión, y la evaluación e innovación de la oferta programática en curso. Desde el Consejo de la Integración Social y la CISCA, reconocemos la importancia de los sistemas de protección social como una herramienta fundamental para desarrollar una estrategia no solo reactiva a la emergencia, sino una estrategia que desarrolle capacidades de resiliencia y preparación efectiva ante las amenazas. El actual contexto con el que nos enfrentamos puede ser una oportunidad para actuar más rápida y eficazmente, de manera integral, avanzar hacia un mayor nivel de bienestar social de la población. En este sentido, nos complace desarrollar esta iniciativa junto con Chile, promoviendo la apertura de espacios de reflexión e intercambio de experiencia con el fin de prepararnos para actuar más estrecha y conjuntamente en la fase de respuesta, así como un escenario post-pandemia. En esta oportunidad, se compartirá la experiencia chilena en materia de prestación de servicios de protección social, retomando los ajustes y lecciones aprendidas en el contexto de pandemia. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 45 a 60 minutos y como parte complementaria, posteriormente se estaría enriqueciendo con la socialización de documentos de trabajos, instrumentos y metodologías de apoyo, accesos a páginas web y entrega de las presentaciones por parte de los expositores. Además, si se participa en al menos 5 sesiones, se otorgará un diploma de participación. De manera especial, agradecemos a los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia de Chile por todo el apoyo brindado en este proceso y sobre todo por la coordinación interinstitucional que permitirá contar en las siguientes sesiones con representantes de muy alto nivel de otras instituciones sociales de Chile. Asimismo, resaltamos la disposición y el apoyo del señor Camilo Luco de la AGECID, con quien hemos tenido el agrado de coordinar todo el desarrollo del proyecto. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, hola, encantado de saludarlos a todos, especialmente a Gabriela, quien ha sido nuestra anfitriona, Xochitl, más fácil decirle la reina de las flores, y todos los representantes de los países acá presentes de lo que acabo de aprender, la región SICA. Les hago llegar especialmente el saludo de nuestra ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, quien debe tener 2 semanas
recién asumida en nuestro ministerio, ¿no? Estamos en Santiago de Chile, estamos confinados, en cuarentena, con cordones sanitarios y prácticamente todo el mundo trabajando en teletrabajo de sus casas. Por eso estamos sin la mascarilla esta. Y saliendo del invierno, acaba de mirar para atrás el invierno porque tenemos una lluvia torrencial y un invierno aquí con mucho viento. Así que, bueno, les quería comentar, como yo parece el más viejo acá, les quería comentar un poco cómo ha evolucionado el concepto de la cooperación de Chile con Centroamérica, pero desde la óptica chilena. Mira, en el año 1900, porque todo el mundo preguntaba, nosotros somos un país relativamente pobre, ¿por qué ayudan a Centroamérica o ayudan a otros países? ¿Cuál es la razón? Entonces hay que explicarle al ciudadano cómo nosotros somos pobres, por qué gastan la plata en otros países, en cooperación. Entonces eso es una explicación y un desafío que hubo que darlo, explicarlo. Entonces yo diría que, mira, en 1990, con el advenimiento de la democracia en Chile, se crea precisamente la Agencia de Cooperación Internacional, la ACSI, ahora es ACSID, y con ella hay dos líneas de trabajo importantes. Primero, acopiar recursos hacia Chile para poder fortalecer las instituciones democráticas y combatir la pobreza, que en ese momento era una cifra cercana al 40%. Y por otro lado, la gran tarea es poder poner a Chile nuevamente en el contexto latinoamericano y del Caribe, que es precisamente la región natural en que Chile se inserta, que estaba absolutamente excluida por mucho tiempo, ocasionado por el régimen militar, que había sido rechazado, ¿no? Entonces, hay una óptica de vuelta a mano, precisamente de colaborar, ayudar a aquellos países que acogieron durante el periodo de la dictadura a centenares de chilenos que tuvieron que salir del exilio. Y precisamente una de las regiones claves que acogió muchos chilenos eran los países de Centroamérica y otros países, México y países de América del Sur. Fundamentalmente eso, ¿no? Entonces hay un compromiso político de nuevamente dar una ayuda o devolverle la mano a aquellos países que habían acogido a los chilenos que habían estado afuera trabajando y que habían permitido ganarse la vida durante ese tiempo, ¿no? Entonces el propósito fue precisamente crear un programa de cooperación regional orientado a la formación de capacidades y fortalecimiento institucional en aquellas áreas que los mismos gobiernos, países de Centroamérica, nos solicitaban. Así surge, y esa es la razón por la cual Chile lleva desde el año 90 hasta el presente, que bueno está Camilo acá, este programa de cooperación. Para los chilenos, la visión de Centroamérica es absolutamente, que estamos comenzando recién con Sochi, es una visión geográfica. Desde uno desde chico en el colegio aprende América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Y Centroamérica es un istmo que une las dos. Una visión eminentemente geográfica. Y en ese momento, precisamente cuando iniciamos el programa con Centroamérica, nosotros hablábamos de Centroamérica en general y ustedes nos corregían. Centroamérica y Panamá. Para nosotros Centroamérica era de Panamá hasta Guatemala. Y esa corrección nos la hacía porque a ustedes tenían una diferencia, Centroamérica más Panamá. Pero en las negociaciones y con todo el ron que corría en esas reuniones, muy interesante y muy entretenida, y eran muy acogidos los centroamericanos, ya nos permitieron usar el concepto Centroamérica. Y posteriormente se incorpora el Caribe hispanófono y se acoge a República Dominicana. Entonces el concepto empezó a funcionar. El programa de Chile con Centroamérica y República Dominicana, lo cual fue muy fácil acogerlo. Y finalmente se incorpora a Cuba, y ahí sí hubo mucho ruido, porque ahora todavía estaba la inercia de la Guerra Fría. Entonces había muchos países de Centroamérica que no tenían relaciones con Cuba. Entonces hacer venir a los cubanos a algunas de las capitales donde se armaban estos programas de cooperación regionales, como de esta naturaleza, era muy complicado hacerlos ingresar. Entonces siempre, como ustedes, esos países, ustedes son todos amigos, siempre se conseguía con el jefe de gabinete del presidente de algunos de los países que tenían obstáculos y le conseguían la llegada de los cubanos. Entonces ahí también hubo que familiarizarse con todo ese tema de la incorporación de Cuba, ¿no? Curiosamente, posteriormente, por ejemplo, nos invitó a Colombia a participar en un programa con Centroamérica, pero ellos usan el concepto que nos explicaba Xochitl, el concepto cultural, y hablan del programa Mesoamérica, para aludir precisamente a la visión antropológica de todo el territorio que ocupaba las civilizaciones prehispánicas. Para nosotros era mucho más geográfico. Y
en ese momento, el año 91, recién se estaba formando SICA. Entonces SICA todavía no tenía el peso que tiene ahora, sus 30 años de trayectoria, para tener lo que hoy ahora. Y ahora se habla precisamente de la región SICA, para aludir al sistema de integración centroamericana, ¿no? Y que precisamente ese concepto es propio de ustedes y que se alinean las peculiaridades culturales, organizacionales y territoriales de la región. Y tienen el peso suficiente para ustedes mismos negociar con todos los países. De igual. Entonces antes era en forma total automatizada, uno negociaba por cada uno de los países. Entonces, eso es muy importante cómo evolucionó el famoso SICA. Y en su interior está el CISCA, y nos ha acostumbrado, nos cuesta un poco acostumbrarnos a los conceptos, el CISCA, el SICA, etc. Pero ya se nos está haciendo muy familiar ahora a través de estos webinares. Y surge precisamente, que ya lo contará Camilo, surge este programa de cooperación en materia de lo que es protección social fundamentalmente. Como es de vuestro conocimiento, en marzo del año 2020 estaba prevista la venida de una delegación de los países que conforman SICA, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, sí, también, y que por las razones todas conocidas, el famoso COVID-19 interrumpió abruptamente esta famosa venida de esta delegación, ¿no? Entonces, derivado de eso, a que se interrumpió, quedó entre paréntesis este programa, parafraseando un poco las tradicionales manuales, estos de management o gestión, haga de cada crisis una oportunidad. Bueno, el equipo de CISCAS, de ACCID, de MEDEF, especialmente de CISCA, hicieron propicia la ocasión para aplicar el Internet, específicamente la comunicación remota de estos webinares, para poder definir y poner en marcha de igual forma este programa cuyas actividades se habían concebido originalmente presenciales y que quedaron truncas. Y ahí precisamente nace este programa que lo relató muy bien Xochitl, lo relató muy bien todas las áreas. Y en este escenario COVID precisamente surge la paradoja que por un lado originalmente estaban previstos que vinieran 5 o 6 personas, 6 o 7, ahora gracias a estos Webex o webinares existe la paradoja que se amplifica a una cantidad ilimitada, que en este momento me decía Gabriela que a los 50 inscritos. Que eso habría sido impensable bajo la modalidad clásica, tradicional y presencial, ¿no? Y estos conceptos son precisamente aplicaciones que ya vinieron para quedarse. Entonces son opciones que permiten una cooperación internacional estructurada, que permite amplificar las redes de colaboración entre todos nosotros, y fundamentales para abordar los grandes desafíos que son globales para todos. Entonces es la gracia de esta sinergia que se produce, que se potencian mediante el intercambio de experiencia, conocimiento, información y especialmente de los talentos y los capital humanos que están presentes en cada una de las instituciones que en este momento están reunidos, tengo entendido, todos los equivalentes a los ministerios de desarrollo social o símil, conectados a través de estos sistemas de reuniones en línea, reuniones virtuales o videoconferencias, como se les denomina ahora, ¿no? Y que son conceptos nuevos que antes de la pandemia no estábamos familiarizados y ahora sí. Y estamos así complicados en conectarnos, todavía no es amistoso el sistema de la conexión. Así que valoramos significativamente este webinar como un novedoso formato para poder estar reuniendo con ustedes y compartir un conjunto de experiencias muy interesantes que van a dar lugar en breves minutos, después que ponga Camilo. Así que sea muy provechoso y estaremos trabajando durante estos 2 meses hasta octubre, está programado este webinar, y nos estaremos viendo. Encantado de saludarlo. Adiós. Camilo. Bueno, después de esta entretenida introducción de Hernán, porque con Hernán fuimos colegas de los inicios de la ACCID. O sea, maneja bastante todo el tema de la cooperación internacional y de los inicios de la ACCID. Teníamos la edad de la Gabriela ahora, más o menos. Sí, lo creo. Bueno, yo, a nombre de la ACCID, doy el saludo a todos los representantes de SICA acá presente, y de CISCA específicamente. También agradezco toda la participación que ha tenido Gabriela en todo el proceso de gestación de esta iniciativa, que nos ha costado poner en marcha,
y que se enmarca básicamente en el primer programa de cooperación regional que vamos a tener Chile con SICA, pero en términos de una relación institucional de la ACSID con la Secretaría General de SICA. Y que surge del primer foro de diálogo político de cooperación que hubo en el 2017 entre Chile y SICA. Y ahí se acordó desarrollar un programa de cooperación regional entre Chile y la región de SICA. La ACSI históricamente siempre cooperó desde sus inicios con Centroamérica, ha tenido un fuerte y un nutrido programa de cooperación, como explicaba Hernán, con la región centroamericana, pero básicamente es iniciativa de cooperación bilateral acordada con cada uno de los países, en el marco de las comités de cooperación. Pero se generó este nuevo mecanismo de cooperación adicional al anterior y que se está poniendo en marcha a partir de fines del año pasado, del último trimestre. Entonces, ya acordamos 3 iniciativas complementarias a la relación bilateral y a iniciativas bilaterales, y en una de las cuales es este proyecto con SICA, y que estaba básicamente orientado en un inicio al tema de la evaluación de los programas sociales, pero que producto de la pandemia se ha ido ajustando y estamos viendo sintonizados más con lo que está pasando en este momento con la pandemia, y la necesidad que tenemos en conjunto de intercambiar experiencias de intervención en todo este ámbito de protección social. Entonces, esperamos y estamos seguros que con este diseño de 7 sesiones vamos a abarcar lo que se pretende y vamos a estar mucho más sintonizados con las necesidades de estos momentos, las necesidades mutuas que tenemos en toda la región. Así que, sin más, yo los dejo para que sigamos avanzando en esta primera sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, sin más que agregar, doy el paso al inicio de la sesión, hoy sí a cargo de Francisco Socias Hernández. Él es jefe del Departamento de Gestión de Proyectos Informáticos y Procesos de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales de Chile. Así que, Francisco, te cedo la palabra. No sé si vas a presentar. Está la opción acá para compartir. Okay. Entonces necesito que me den permiso para compartir. Sí, sí, claro. Buenas tardes a todos. Solo pensé que Camilo, que es colega mío geógrafo, iba a aclararle a Hernán que el concepto geográfico que señaló Hernán es bien básico, es como del colegio, porque el tema de mirar a Centroamérica, como lo pensó Hernán, es geopolítico. La geografía ve todo, así que aclarar ese concepto para que tengamos el mismo definición. Aquí lo que vamos a mirar básicamente es la experiencia de Chile que hemos tenido producto de las transferencias monetarias, cómo se han adaptado al periodo de pandemia, o cómo han surgido nuevas transferencias producto de la pandemia. Entonces vamos a mirar algunos contextos generales, aclarar que las transferencias monetarias cumplen un doble rol, ¿no es cierto?, que es ayudar a los grupos vulnerables, pero al mismo tiempo lo que buscan es activar la economía, porque a través del consumo se activa la economía. Entonces estas transferencias que se entregan producto del confinamiento y lo que señalaba muy bien Hernán de la cuarentena, que nos mantienen encerrados y mucha gente no puede trabajar, tienen que satisfacer necesidades básicas, y las transferencias cumplen esa función, ¿no es cierto?, de permitirles adquirir los bienes necesarios. Entonces vamos no sé si están viendo la presentación. Sí, es correcto, sí se ve. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a mirar básicamente cómo estamos como en Chile mirando el tema de las transferencias monetarias y explicar que han ido teniendo, a pesar de que el periodo ha sido relativamente corto, ¿no es cierto?, el de la pandemia, ha tenido también modificaciones las leyes que regían o rigen estos beneficios transitorios y aquellos que son permanentes.
Entonces, recordar que el objetivo general de las transferencias monetarias, como ya señalé, es contribuir a la reducción de la pobreza desde el enfoque de las líneas de pobreza, es decir, desde las canastas de alimentos. Bajo una canasta nosotros sabemos que es extrema pobreza y bajo dos canastas concentra a los pobres no indigentes y a los indigentes o extrema pobreza y pobres no extremadamente pobres. Y también contribuyen a la desigualdad de ingresos, a disminuir la desigualdad de ingresos, haciendo una política redistributiva, dándole mayor recurso, ¿no es cierto?, monetario a los demás bajos ingresos y dejando incluso, excluyendo a los que tienen altos ingresos. También contribuyen a la formación de capital humano, dado que están condicionadas a que se cumplan ciertos requisitos, y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables, mediante este complemento al ingreso. Entonces me meto de lleno ya al contexto de lo que estamos viviendo en Chile. Lo primero que se hizo fue modificar la ley laboral y se creó una ley de protección al empleo. ¿Qué consideró esta ley de protección al empleo? Proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras chilenas, permitiéndole acceder a las prestaciones y complementos del seguro de cesantía. Cuando se presentan estos tres escenarios, primero, hay una suspensión del contrato del trabajo por acto de la autoridad, la cuarentena que estamos viviendo. Segundo escenario, cuando se acuerda un pacto de suspensión del contrato del trabajo entre el trabajador y el empleador. Y el tercer escenario, cuando se acuerde también entre el trabajador y el empleador un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Estos tres escenarios fueron considerados en la Ley de Protección al Empleo que está vigente hoy día en Chile. El primero, que es la suspensión del contrato del trabajo por un acto de autoridad, es una medida que se aplica cuando la autoridad sanitaria o de seguridad ordena la paralización total o parcial de las actividades. Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en algunas comunas actualmente en Chile. Las comunas son parecidos a los ayuntamientos, a los municipios de otros países que están afectadas por el coronavirus. Y permite que las y los trabajadores puedan acceder a su remuneración a través del seguro de cesantía. Esto es el 70% de la remuneración que reciben las personas el primer mes. En este caso, el empleador o empleadora tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador, excluyendo solo las que se establecen en la Ley de Trabajo de Accidentes del Trabajo, es decir, ¿no es cierto?, cuando se aporta para invalidez. No despedir a los trabajadores, salvo que la causal de despido indique necesidades de la empresa. Además, para facilitar esta situación, se le permite a los empleadores pagar la cotización de pensiones dentro de los 12 meses posteriores al término de la vigencia de la ordenanza y que no se les aplique intereses, ni reajustes ni multas. Esto es justamente para incentivar que los empleadores no se vean imposibilitados de mantener esta situación por tener que pagar las cotizaciones en circunstancias que también las pymes, las pequeñas y medianas empresas, están afectadas por la actividad económica que está paralizada. Entonces, si se les exigía, iban a terminar despidiendo a los trabajadores. ¿Quiénes se pueden acoger? Los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código del Trabajo, es decir, que tengan un contrato indefinido y que estén, ¿no es cierto?, con seguridad social. Y además deben estar afiliados a la administradora del Fondo de Cesantía y que cumplan algunos de los siguientes requisitos. Deben registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores a la ordenanza. Registrar 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos sus 2 últimas cotizaciones sean con el mismo empleador en los 2 meses anteriores de la ordenanza. Este es el primero. Entonces, suspensión del contrato del trabajo por acto de autoridad. El segundo que veíamos, se me quedó regalada, ahí.
El segundo es el pacto de suspensión del trabajo, que puede ser individual o colectivo. Entonces el anterior era por un acto de la autoridad. El segundo es el que se acuerda entre el trabajador y el empleador. Entonces, en este caso, las y los empleadores que vean afectadas sus actividades a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 pueden acordar con sus trabajadores, ya sea individualmente o colectivamente, un pacto que suspenda temporalmente el contrato de trabajo. Este acuerdo también le permite a los trabajadores acceder a través del seguro de cesantía, al igual que el anterior, que corresponde al 70% del sueldo del primer mes. Y se acogen los mismos trabajadores, ¿ok? Y que cumplan con los mismos requisitos de suspensión por acto de la autoridad. Y ahí está lo que puede recibir un trabajador. Dependiendo de la renta que hubiese tenido el trabajador, se establecen topes que van desde un máximo de $656 en los primeros meses y de $98 en los finales. ¿Ya? Estos son los porcentajes promedio de la remuneración de los últimos 6 o 12 meses, según corresponda el periodo que se acoja el trabajador con su empleador. Y el tercero que está considerado, el tercer escenario, es el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Los empleadores podrán acordar con sus trabajadores, de manera individual también o colectiva, reducir hasta en un 50% su jornada de trabajo. En este caso, el empleador deberá seguir pagando la remuneración y las cotizaciones previsionales proporcionales a la jornada compactada, es decir, va a pagarle la mitad del salario si se acogió al 50% del trabajo, de la jornada de trabajo. Con esta medida, los trabajadores reciben además un complemento a su remuneración con cargo también a la cuenta individual del seguro cesantía. Y si se agotan estos recursos, pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario, que será de hasta un 25% de su sueldo. Si la reducción de jornada es un 50% con tope de $281 mensuales, es decir, si se acoge a esta situación, se le va a dar como mínimo un tope del 25% de su sueldo. Y se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones y bonos. Los trabajadores y las trabajadoras deben cumplir con un número de, de cotizaciones mínimas. Si es un trabajador con contrato indefinido, debe tener 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador. Si es un trabajador o trabajadora con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio, debe contar con 5 cotizaciones mensuales, ya sean continuas o discontinuas, y la duración máxima del acuerdo depende del tipo de contrato de trabajo. 3 meses en caso de los trabajadores y trabajadoras con contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio, y 5 para aquellos trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. Ese es el contexto de la ley al empleo. ¿Ya? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque todas las otras varias con esta ley que permitió, ¿no es cierto?, acoger o asegurar el empleo de los trabajadores. Entonces, el primer bono que surgió a partir de la pandemia es el bono de emergencia COVID-19. ¿En qué consiste este bono? Es un bono especial que forma parte del aporte al Plan de Emergencia Económica del Gobierno y que tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables en la contingencia sanitaria por COVID-19. Este fue un bono que se pagó por una sola vez. ¿Ya? ¿Quiénes fueron beneficiarios de este bono? Los beneficiarios de subsidio familiar que estuvieran vigentes al 29 de febrero del 2020. Y recibieron $62 por cada causante. ¿Quiénes son los causantes? Por aquellos que originan el pago del subsidio familiar. Esto es los niños o las madres que tienen niños que cobran el subsidio familiar. Vamos a verlo con detalle después. También son beneficiarios los usuarios del subsistema de seguridad y oportunidades incorporados al subsistema hasta el 29 de febrero y recibieron $62 por usuario, es decir, por familia. El primero
Los primeros beneficiarios fueron por causante, por cada sujeto que causaba el beneficio. En el caso de los usuarios del subsistema de seguridad de oportunidades, fueron por familia, un bono por familia. Entonces, en el caso del primer grupo, si tenían 2 causantes, recibían 124 dólares por grupo familiar. En el caso del segundo grupo, es porque no hay beneficiarios de subsidio familiar. Es decir, si hubiera beneficiarios de subsidio familiar, reciben uno por cada causante. En el segundo caso, son usuarios del subsistema de seguridad de oportunidades que está destinado a familias en extrema pobreza o grupos vulnerables, recibieron un solo bono por familia, porque no hay menores que originen el beneficio. Y el tercer grupo son hogares que se encuentran calificados por el Registro Social de Hogares dentro del 60% de mayor vulnerabilidad, siempre y cuando no percibieran ingresos formales por el trabajo y no percibieran asignación familiar por sus cargas al 1 de abril del 2020. Entonces los grupos son excluyentes entre sí. O reciben como beneficiarios del subsidio familiar, o reciben como usuarios del subsistema de seguridad de oportunidad, o reciben por ser hogares que se encuentran calificados dentro del 60% del Registro Social de Hogares. Después tenemos el segundo bono que surge a propósito de la pandemia. Entonces el primero fue el bono COVID-19, se pagó una sola vez. Todavía hay gente que lo sigue cobrando porque se van construyendo nóminas adicionales a la primera nómina. ¿Ya? El segundo bono, que está vigente hoy día, es el ingreso familiar de emergencia. ¿En qué consiste? Es un aporte en dinero para los hogares que han visto afectados sus ingresos por la crisis económica durante la emergencia del COVID-19. Este es mucho más masivo y ha tenido 3 modificaciones en un periodo de 4 meses para ir adaptándolo a la situación económica que ha ido enfrentando el país. Esto es importante señalarlo porque en general nosotros cuando diseñamos políticas sociales son bastante rígidas y esto ha demostrado que los problemas sociales son dinámicos y van surgiendo unos y van desapareciendo otros. Por lo tanto, es necesario considerar en los diseños de los programas la flexibilidad para ir adaptando las situaciones de emergencia. ¿A quiénes se está dirigido el beneficio? Al 100% del beneficio, los hogares que estén encuestados en el Registro Social de Hogares. Fíjense que solo el requisito hoy día es que estén encuestados en el Registro Social de Hogares. Originalmente tenían que pertenecer al 80% de la calificación socioeconómica y además se había construido un índice socioeconómico de emergencia que daba cuenta de la situación de los últimos meses. Hoy día, el único requisito que se le pide a la familia es que estén encuestados en el Registro Social de Hogares. No importa su calificación socioeconómica, siempre y cuando el tope de su ingreso le amerite para recibir el beneficio. Vamos a ver cuándo se cumple esa condición. Y además de estar encuestado en el Registro Social de Hogares, que considere integrantes mayores de edad cuyos integrantes no perciban ingresos formales, es decir, son estos cuenta propia o los trabajadores informales que no tienen registros administrativos. ¿Cuál es el monto del ingreso familiar de emergencia? Una familia de 4 personas sin ingresos formales recibe $500 mensuales. ¿Ya? Eso es lo que están recibiendo hoy día una familia de 4 personas sin ingresos formales y que tienen un tope de ingreso inferior al aporte. Segundo grupo se paga a la diferencia que resulta entre el monto que le corresponde por el aporte para aquellos hogares que estén encuestados también en el Registro Social de Hogares y sus integrantes mayores de edad perciben algún ingreso formal que no sobrepasa el monto del aporte del beneficio. Y ahí abajo ustedes pueden ver que el monto mínimo a entregar es de $31 por integrante. Es decir, si una familia tiene un ingreso per cápita inferior a $31, acredita para obtener este ingreso familiar de emergencia. Incluso si la diferencia entre los ingresos formales y el monto asignado por el beneficiario es menor. El monto máximo
será de $311 en el caso de hogares de 10 o más integrantes. Y el tercer grupo son los hogares que, sin cumplir con los requisitos del IFE, es decir, sin tener un ingreso inferior a $31, estén encuestados en el Registro Social de Hogares, su hogar se encuentra compuesto por una o más personas de 65 años o más de edad y que sean beneficiarios de aporte previsional solidario o pensión básica solidaria de vejez. Y que su hogar se encuentra compuesto por una o más personas que sean beneficiarias también de aporte previsional solidario o pensión básica de invalidez. ¿Qué es lo que es importante en este caso, en este segmento de la población? Que son adultos mayores de 65 años o inválidos entre 18 y 64 años, cuya pensión contributiva no les permite superar el monto de la pensión básica de vejez o la pensión básica de invalidez. Entonces, estos hogares que reciben la pensión básica solidaria de vejez o un monto de pensión contributiva con aporte del Estado no contributivo, que sea igual al monto de la pensión básica, reciben entonces también el bono en forma automática. Ellos no postulan. En los otros casos, las familias postulan. Los hogares reciben el 100% del beneficio los primeros meses, que corresponde a 3 aportes. Adicionalmente, hoy día salió un decreto presidencial que incorporó un cuarto pago con el 100% del monto total definido, que esto es en septiembre. Es decir, en septiembre estaba considerado originalmente pagar el 80% del aporte anterior, pero hoy día salió el decreto presidencial de que se les va a pagar el 100% del monto total definido para el mes de septiembre. ¿Cómo se postula? Esta postulación se hace a través de la plataforma informática y se cuenta con canales de atención telefónica, call center, 101, que es Chile Atiende, y 800-104-777, que es el call center del Ministerio, donde se resuelven dudas y consultas. Así como también la red presencial de 192 sucursales de Chile Atiende. Tenemos que entender que muchas de las sucursales están hoy día cerradas producto de la pandemia. Entonces hay 192 solo que están funcionando. Y además se trabajó con equipos territoriales como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Fundación de las Familias para apoyar el proceso de solicitud en zonas rurales o de conectividad limitada. El portal es gratuito y la navegación es libre de pago. ¿Quiénes pueden acceder y qué incompatibilidades puede tener este bono? En la práctica, lo que les señalaba anteriormente, el ingreso familiar de emergencia es compatible con la ley de empleo. Por lo tanto, si reciben beneficio por la ley de protección al empleo, puede ser compatible con personas que estén cotizando o estén declarando a través de la boleta de honorario. Es compatible con pensiones contributivas y no contributivas y con las pensiones básicas solidarias por vejez o invalidez. ¿Qué pasaría si en el hogar empiezan a recibir ingresos que les supera el monto del aporte? Una vez que una familia recibe el beneficio, su monto se mantiene estable los meses siguientes y solo se revisa al alza en caso de que su situación económica empeore. Es decir, si mejoró su situación económica, se le sigue pagando el beneficio, y si se empobreció a la familia, se aumenta el aporte por parte del Estado. Aspectos clave: tienen que tener el registro social de hogares, informar si hubo cambios en los ingresos en los últimos meses y apelar si la solicitud fue rechazada. Y se hace a través de www.ingresoemergencia.cl, y esta es la plataforma donde se postula a través de Internet. ¿Ya? Aquí se solicita el ingreso familiar de emergencia a través de la cédula nacional o bien con cuenta única que tenemos en Chile. Ese es el segundo bono. Entonces el primero fue el bono COVID, este es el bono de ingreso familiar de emergencia. Después tenemos un bono nuevo que salió hace poquito, se publicó hace poco la ley, que es un aporte fiscal para la clase media.
Y este bono fue creado para apoyar a trabajadores dependientes e independientes y empresarios individuales que hayan tenido una disminución de sus ingresos del 30% o más, como consecuencia de la emergencia sanitaria. Estableció un aporte fiscal directo de un máximo de $625. No es reembolsable y al que se puede acceder hasta el 31 de agosto. Puede realizar la solicitud 100% en línea, sin necesidad de juntar ningún documento. El sistema automáticamente le indica en línea el cálculo y el monto del beneficio al que puede acceder. El depósito del dinero lo realiza la Tesorería General de la República en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Si existen deudas por concepto de pensión alimenticia, en la misma plataforma se descuenta hasta un 50% del monto del bono y se abona al pago de dicha deuda. ¿Quiénes tienen derecho a este beneficio? Trabajadores dependientes, ya sea que estén acogidos al seguro de cesantía, hayan pactado disminución de jornada laboral o de remuneración con su empleador, es decir, es compatible con la Ley de Protección al Empleo, se encuentren cesantes actualmente, sean empresarios individuales o trabajadores independientes. ¿Cuáles son los requisitos generales? Que el promedio mensual de todos los ingresos formales durante el año pasado sea igual o mayor a $500, eso, el 1000 está de más, y menor o igual a $2.500. Y que sus ingresos formales hayan experimentado una reducción del 30% calculado de acuerdo al tipo de contribuyente. Entonces este ya es, se fijan, a un segmento de población que los anteriores bonos no lo cubrían porque tenían un tope de ingreso. El límite inferior es mayor a $500 o igual a $2.500 o menos. Se postula a través de esta página web que establece, ¿no es cierto?, el aporte fiscal para la clase media, y se solicita el bono desde el 1 al 31 de agosto. Tenemos una tercera ley que surgió, que es el retiro del 10% de ahorro de la administradora de fondos de pensiones. La ley estableció un retiro voluntario de fondos con un tope máximo de hasta 150 UF, aproximadamente $3.380, y un mínimo de 35 UF, $1.254. ¿Qué sucede en el caso que el afiliado a la AFP posea una cifra total de ahorro inferior a las 35 UF? En ese caso, puede retirar todos los fondos y, por lo tanto, su cuenta de ahorro individual queda en cero. Después tenemos otro bono que surge junto con la pandemia, pero que daba respuesta a uno de los reclamos de la estallido social que se conoció, ¿no es cierto?, que fue los movimientos sociales que surgieron para hacer demandas sociales que estaban pendientes en el Estado chileno. Entonces surge este subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado que busca potenciar la inclusión y calidad del empleo en el país, ¿ya? Esto se basó en el documento Estudios Económicos de la OCDE Chile 2018, que recomendaba reforzar las transferencias monetarias sobre todos los subsidios al empleo y al apoyo de los seguros médicos y de desempleo. Entonces el subsidio al ingreso mínimo garantizado busca responder a una de las grandes preocupaciones de la familia de nuestro país, que es contar con un ingreso formal que garantice al trabajador poder optar a instrumentos de seguridad social, pero a su vez con un ingreso que les permita obtener una mejor calidad de vida. Y sigue la misma estructura principal de dos de los subsidios que existen en Chile, que incentivan al empleo. El subsidio al empleo joven, que está dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años, y el bono al trabajo de la mujer, que es un beneficio que favorece a las mujeres a contar de los 25 y hasta los 60 años de edad. ¿En qué consiste el ingreso mínimo garantizado? Es un complemento a la remuneración bruta mensual que es de cargo fiscal. ¿Y qué es lo que permite? Permite a todos los trabajadores y trabajadoras con jornada completa y que perciben una renta bruta mensual igual o inferior a $480, que es el salario mínimo, ¿no es cierto? O sea, alcanzar un salario mínimo líquido de 374. Es decir, todos aquellos
cuya renta bruta sea inferior a $480, lo que se busca es que reciban un líquido de al menos $374. Hecha los descuentos, ¿no es cierto?, de pensiones y salud, el objetivo es que alcance un ingreso líquido de al menos $374. Y se aplica de forma proporcional a quienes, conforme a la legislación vigente laboral, reciben una remuneración mensual inferior a $400. No es imponible, tributable, embargable ni está afecto a descuento. El subsidio se paga mes a mes, a contar de la fecha de presentación de la solicitud por parte del trabajador. Este año y hasta mayo del próximo año, a este beneficio se postula. A contar del próximo año, es automático, a través de los cruces de las bases de datos del Ministerio, las bases de datos administrativas, que tenemos el registro de todas las cotizaciones de los trabajadores, se va a hacer en forma automática. Se le va a entregar el beneficio sin necesidad de postular. Hasta antes de la pandemia, el universo de beneficiarios de este bono, el universo potencial, eran 670.000 trabajadores. Hoy día estamos pagando cerca de 300.000. Algunos no han postulado y otros han perdido su trabajo, por lo tanto quedan excluidos del beneficio. El trabajador o trabajadora debe contar con registro social de hogares y encontrarse dentro del 90% de la calificación socioeconómica. El subsidio que recibe el trabajador no es imponible, tributable ni embargable, ni estará afecto a descuento alguno. Por lo tanto, pasa a ser parte del líquido mensual. Y el subsidio se extingue por término de la relación laboral o en caso de que el trabajador deje de cumplir con los requisitos establecidos por esta ley, en la forma que determine el reglamento. Se postula a través de esta plataforma, Subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado, y acá se postula con el RUN, con el dígito verificador, o con clave única. El subsidio hermano del ingreso familiar, del ingreso mínimo garantizado, es el subsidio al empleo joven, que les señalé anteriormente, y es un beneficio que está dirigido al empleador y al trabajador. Es decir, recibe el empleador y también recibe el trabajador un aporte monetario mensual que le permite al empleador recibir un tercio del monto que recibe el trabajador o trabajadora como beneficiario. Es decir, el empleador recibe un 100% del subsidio y el empleador, por contratar a un joven con subsidio al empleo joven, recibe un tercio de ese subsidio que recibe el trabajador. Para recibir el beneficio, el empleador debe tener pagadas las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. En el caso de no contar con el pago dentro del plazo legal de 12 días, pierde el pago correspondiente. Esto se corrige con la Ley de Protección al Empleo, que le permite pagar 12 meses después de terminada la contingencia. Para los empleadores, el subsidio siempre será mensual y el trabajador, cuando tenga más de un empleador, el beneficio se distribuye entre ambos empleadores. ¿Cuáles son los requisitos? Ya lo señalé anteriormente, tener entre 18 meses de edad, es decir, 24 años, 11 meses, 29 días. Cuando cumple los 25, deja de recibirlo. Estar incorporado en el registro social de hogares y en caso de no estar registrado puede hacerlo también mediante en línea. Y debe pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población según el registro social de hogares. ¿Qué es lo que sucede si cumple 21 años? Debe contar con licencia de educación media para acceder al subsidio. Es decir, obtiene el beneficio a los 18 años, pero a los 21 años tiene que haber terminado la educación regular. Si no, pierde el subsidio. El beneficio al empleador, al joven, es anual y se paga una vez al año, ¿no es cierto? Que es lo que se conoce como pago anual, en el mes de agosto en base a todas las rentas brutas recibidas el año anterior. Sí se puede acceder a pagos provisionales que se llaman o pagos mensuales, que corresponden a anticipos del pago anual, equivalente al 75% del total del beneficio.
El 25% restante se paga en el pago anual y ahí se realiza el proceso de reliquidación, es decir, el proceso de cálculo anual del beneficio. Esto se modificó anteriormente, antes de la pandemia, porque antes se pagaba el adelanto del 100% del total del subsidio que era de pago anual. ¿Qué es lo que sucedía? Que al término del año, al año siguiente, cuando se calculaba el subsidio, algunos jóvenes habían aumentado su ingreso y se les tenía que pedir que devolvieran el monto que se le había pagado indebidamente. Y por eso se modificó y se dejó este 25% como colchón para que no tuviera que devolver recursos si es que había mejorado su salario dentro del año. Entonces, el pago mensual es un adelanto del pago anual y se cancela el último día hábil de cada mes, con excepción de septiembre y diciembre, dado que se adelanta el pago. El pago se realiza con un desfase de 3 meses. Por ejemplo, el pago de julio se calcula en base a la renta percibida en abril. Y se postula en esta página, como ustedes pueden ver, todos los bonos se postulan en Internet, a través de Internet, y en este caso se postula aquí, ¿ya? Y el beneficiario, una vez que postula, recibe un formulario o un certificado que le presenta la fecha en que postuló y 3 meses después va a recibir otro correo donde se le indica cuál es el monto de su subsidio. Después tenemos el bono al trabajo de la mujer. Todos estos beneficios que estamos viendo son beneficios no contributivos o de la protección social no contributiva, a diferencia de las cotizaciones que se hacen por seguridad social, que corresponde a la protección social contributiva. El bono al trabajo de la mujer es hermano del subsidio al empleo joven y lo que hace es darle continuidad al subsidio al empleo joven, pero solo restringido a mujeres. Es decir, para mujeres que están después de los 24 años que llegaba el subsidio al empleo joven, pueden seguir recibiéndolo. Sin embargo, los hombres no tienen acceso a este beneficio. Entonces, es un beneficio que tiene perspectiva de género. También deben cumplir con los requisitos de pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el registro social de hogares, y el monto se calcula según el nivel de ingreso. También tiene un aporte al empleador, lo que busca incentivar la contratación de mujeres, y se recibe el beneficio durante 4 años continuos, mientras que cada empleador lo recibe por 24 meses. Son beneficiarias entre 25 y 59 años. Espera un momentito que tengo una llamada urgente. ¿Cuál es el requisito de ingreso? Debe tener una renta bruta mensual inferior a $610 o una renta bruta anual inferior a $7.300, es decir, $610 por 12. Y no pertenecer a empresas que tengan aportes del Estado igual o superior al 50%. ¿Cuáles son los tramos del beneficio? La renta los ubica en 3 tramos. Un tramo de renta igual o inferior a $271 mensuales, un tramo de renta superior a 271 e igual o inferior a $339, y un tramo de renta superior a $339 e inferior a $610. Como dato, el monto del beneficio, el monto promedio, fue de $232 el año pasado. ¿Qué es lo que pasa si la beneficiaria al mismo tiempo, o el beneficiario recibe el bono al trabajo de la mujer o el subsidio al empleo joven? En este caso, va a pagarse por defecto el ingreso mínimo garantizado y va a recibir mensualmente el pago por este último. Sin embargo, en el proceso de pago anual del BTM o el SEG, bono al trabajo de la mujer o subsidio al empleo joven, se sumarán todos los montos que recibió por el ingreso mínimo garantizado en el año calendario. Y si esa suma total es menor al monto que hubiese recibido por concepto del pago anual del bono al trabajo de la mujer o subsidio al empleo joven,
se pagará la diferencia. Entonces, ejemplo. Supongamos que la trabajadora o el trabajador recibió por ingreso mínimo garantizado en el año 2020 $250 y le habría correspondido por bono al trabajo de la mujer o subsidio al empleo joven $300, es decir, recibió menos por ingreso mínimo garantizado que lo que habría recibido por el subsidio al empleo joven o por el bono al trabajo de la mujer. En ese caso, se le va a pagar $50 en el anual, es decir, se le acumula la diferencia y se le paga una vez en el año lo que correspondería haberle pagado por BTM en relación a la diferencia de los dos beneficios. Entonces, en el caso de que la suma total de los montos del año calendario del ingreso mínimo garantizado sea mayor al monto del pago anual del bono del trabajo de la mujer o subsidio al empleo joven, no recibe pago por diferencia. Se postula también en línea, postula aquí, al igual que el subsidio al empleo joven, es un beneficio del Ministerio de Desarrollo Social, pero que está transferido al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Nosotros, a través de un convenio de transferencia, le damos los dineros al CENSE para que administre el beneficio. Después tenemos la oferta regular, que se adaptó a el efecto pandemia. Este subsidio es bien relevante porque el agua potable es un servicio básico que es primordial para controlar el COVID o cualquier virus, ¿cierto? El agua potable para lavarse, para el aseo y para la comida es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Fue establecer que durante el periodo de excepción, el subsidio, que dura 3 años, se amplió su plazo de vigencia, es decir, no se extinguió por cumplimiento del plazo legal, ni tampoco se les suspendió el beneficio por presentar morosidad, es decir, acumular 3 cuentas o más sin pagar. ¿En qué consiste este subsidio? Consiste en que el Estado, a través de las municipalidades, paga una parte de la cuenta del servicio del beneficiario a las empresas sanitarias. Por lo tanto, es un subsidio indirecto. No se le entregan el dinero a la familia, sino que se le descuenta en la cuenta mensual de los consumos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. ¿Qué se subsidia? Se subsidia un consumo máximo que fluctúa entre los 0 y los 20 metros cúbicos. ¿Se ve la presentación? ¿Se había desconectado, parece, o no? Sí, hoy sí se ve. Ya. ¿Qué se subsidia? De estos 20 metros cúbicos, se puede subsidiar entre el 25 y el 85% de la cuenta en la norma ordinaria o regular. Para las familias de extrema pobreza, que pertenecen al subsistema Seguridad y Oportunidades, que ustedes lo van a ver después cuando se hable sobre el Sistema Intersectorial de Protección Social, les cubre el 100% de un consumo de hasta 15 metros cúbicos. Es decir, el Estado le paga toda la cuenta de un consumo de hasta 15 metros cúbicos. Si consume 16, la familia va a pagar 1 metro cúbico, pero todo lo que consuma menos de 15 se le paga el 100%. El subsidio es diferenciado según grupo tarifario y nivel socioeconómico de la familia. Aquí hace referencia al grupo tarifario. El grupo tarifario hace referencia a economías de escala y a la distancia que se encuentran las ciudades de la fuente de captación de agua. Entonces, en el caso del norte chileno, que había mencionado anteriormente Hernán, había llovido en el norte, que es desierto, las fuentes de agua están lejos de las ciudades y por lo tanto tienen que llevar el agua desde distancias importante, y eso hace que se pierda agua en el camino y por lo tanto eso se cobra, es un costo que tiene. Y mientras más grande es la ciudad,
la tarifa se prorratea entre más personas, entonces baja la tarifa. Entonces tiene que ver que el subsidio va a ser diferencial según grupo tarifario, que está asociado a la cantidad de arranques o viviendas que están abastecidas y a la distancia de la fuente de captación de agua. Esto funciona con un modelo, una empresa modelo. ¿Ok? Entonces cada región dentro de la división administrativa de Chile es regiones, tenemos 16 regiones, y dentro de las regiones están las provincias, y dentro de las provincias están las municipalidades. Entonces, dentro de cada región hay más de un grupo tarifario que va a estar relacionado con el costo que le implica a la empresa llevar el agua potable a cada grupo tarifario. Entonces, en el caso de Antofagasta, la tarifa de Antofagasta es más cara que la de Calama, que están dentro de la misma región, porque Calama está más cerca de las fuentes de captación de agua, a pesar de que por economías de escala son similares en tamaño. Aquí, como dato, para que ustedes se hagan una idea, en el caso del subsidio en la región metropolitana, se cubre para una cuenta de 15 metros cúbicos, se cubre el 50% del valor de la tarifa, que es 17,6 dólares, y por lo tanto se subsidia 8,8 dólares de un consumo de hasta 15 metros cúbicos. En el caso, lo cierto, de los subsidios para extrema pobreza, se paga el total de la cuenta de hasta 15 metros cúbicos, 17,6. Pero Antofagasta, que era lo que yo les señalaba, es la tarifa más cara del país, ¿no es cierto? La cuenta de 15 metros cúbicos cuesta 38 dólares. Es decir, fíjense la diferencia con la metropolitana, que cuesta 17,6. En el caso de Antofagasta, 38 dólares, la misma cantidad de agua consumida. Para el tramo 1 de la norma ordinaria, es decir, para los pobres, no extremadamente pobres, se le cubre el 78% de la cuenta de hasta 15 metros cúbicos, eso es el subsidio del Estado, es 38,4 dólares. En el caso de la norma ordinaria, 19 dólares de la cuenta de 15 metros cúbicos. El subsidio familiar, este es otro beneficio que se tuvo que adaptar a la pandemia. El subsidio familiar dura 3 años y por lo tanto mensualmente se extingue una cantidad importante de subsidio, al igual que el subsidio de agua potable. Entonces también se hizo una modificación a través de un mandato presidencial de que este beneficio no se extinguió por cumplimiento de los 3 años hasta el periodo de la contingencia. Por lo tanto, hasta la fecha está vigente hasta el mes de noviembre como un beneficio que no se extingue, sino que se sigue manteniendo. Es un beneficio equivalente a la asignación familiar en su primer tramo. La asignación familiar en Chile es para los trabajadores que tienen código al trabajo, al igual que los que veíamos anteriormente, es decir, tienen un contrato indefinido y tienen seguridad social contributiva. Y la asignación familiar está tramificada, es decir, tiene 3 tramos que tienen derecho al monto pecuniario, que es menor a medida que se va acercando a un ingreso más alto, y en el último tramo, el cuarto tramo, no tiene derecho a monto pecuniario. El beneficio es equivalente, como se señala acá, a la asignación familiar en su primer tramo, pero para todos los que pertenecen al 60% de la calificación socioeconómica del registro social de hogares. Y este beneficio es para trabajadores informales o independientes. El valor del subsidio es de 16,4 dólares por causante. ¿Quiénes causan el beneficio? Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que viven a expensas del beneficiario. En el caso de los menores de 6 años, deben participar de los programas de salud establecidos por el MinSal para la atención infantil. Y para aquellos que tienen más de 18 años, deben asistir a la educación regular en establecimientos reconocidos por el Estado. Esto es importante porque en estos 2 casos también se estableció una excepcionalidad. Es decir, se siguió pagando el beneficio, aunque no estuvieran llevando a los niños al control de atención infantil o los niños no estén asistiendo en forma presencial a la educación. Entonces,
no se exige la condicionante como se exigía anteriormente, sino que se estableció la excepción para que no tuvieran que llevar a los niños a los consultorios y se contagiaran, o para que los niños pudieran, ¿no es cierto?, asistir a clases a través de clases remotas. El caso de también es causante la mujer embarazada, y en este caso el monto del subsidio lo reciben por una sola vez y equivale a 10 subsidios familiares individuales, y eso es $164,4. Y los inválidos de cualquier edad que no sean beneficiarios de subsidio de discapacidad mental ni de pensión básica solidaria de invalidez, y en este caso el monto del subsidio es el doble del subsidio familiar simple. Es un subsidio familiar duplo, $32,8 mensuales. Muchas gracias. Esos son los beneficios, las transferencias monetarias que en Chile, ¿no es cierto?, diseñamos, o sea, se diseñaron, algunos por efecto de la pandemia y otros que se adaptaron a la situación de pandemia, es decir, a la excepcionalidad. Hay otra gama de subsidios que no los vimos ahora porque justamente lo que hicimos fue asociar las transferencias monetarias a el efecto pandemia. No sé si hay consultas. No sé si habrán consultas específicas, pero se podría levantar la mano. Creo que hay una, Francisco. Ana Madali Sánchez. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me parece súper excelente la presentación que nos ha hecho el país. Hay subsidios y se ha tomado en cuenta este tema de la pandemia, pero me parece bastante interesante todo lo que ustedes van como, digamos, conectando. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cómo se evalúa que esto tiene un impacto en el desarrollo de las familias, en el cumplimiento, digamos, de sus obligaciones día a día? ¿Cómo lo evalúan o cómo perciben ustedes que esas medidas tienen un impacto positivo en las familias? A ver, el objetivo, estas son transferencias que están adaptadas a un sistema de contingencia, por lo tanto la evaluación va a venir después. O sea, hoy día estamos, ¿no es cierto?, aplicando las medidas, por lo tanto es difícil evaluar hoy día el resultado. Lo que sí hemos ido viendo, y por eso se ha ido modificando los programas de transferencia monetaria, hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando la situación de empleo y cómo ha ido evolucionando la pérdida de ingresos de la familia. Y eso ha significado que la complementariedad de las transferencias o de la asistencia social sea necesaria e ir adecuando los beneficios. Yo les señalé que originalmente, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia consideraba hasta un cierto nivel de vulnerabilidad de la población. Después se dejó solo que estuvieran encuestados con el registro social de hogares. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo aumentó y eso implicó que los ingresos de la población disminuyeran. Entonces, aparte de estas transferencias monetarias, porque lo que estamos mirando son las transferencias monetarias, hay otras medidas que se incorporaron en conjunto, como por ejemplo las entregas de canastas de alimentos a través de una focalización más bien territorial que individual, o también la gratuidad de servicios básicos por un periodo acotado, el acceso a Internet para que los niños pudieran tener las clases en forma remota, o, ¿no es cierto?, los servicios de electricidad, que también se congeló la tarifa y se permitió que las personas pudieran repactar posterior a la pandemia el no pago de los beneficios, porque además las empresas no estaban midiendo los consumos porque los trabajadores no salían a tomar la medición del consumo eléctrico y de agua potable. Entonces, la evaluación la vamos a hacer después. Hoy día lo que estamos haciendo es aplicar medidas y ir corrigiendo los beneficios que estamos entregando.
y adaptándolo. O sea, originalmente algunas de las medidas eran por 3 meses, hoy, después se ampliaron a 6 meses y hoy día se está evaluando seguir ampliándolo de acuerdo al comportamiento que vaya teniendo el contagio y la situación sanitaria del país. muchas gracias, muy claro. ¿Ya? Ahora, obviamente que nosotros siempre estamos evaluando. Nosotros, nuestro ministerio tiene 3 subsecretarías y una subsecretaría es la Subsecretaría de Evaluación Social, que es la que evalúa las políticas regulares. Hoy día la Subsecretaría de Evaluación Social está más bien en el diseño de medidas que buscan abordar la contingencia. Lo que hemos aprendido, porque a partir de los errores se va aprendiendo. O sea, lo que yo estoy señalando, el hecho de que se modifique 3 veces una ley, significa que hubo necesidad de ir perfeccionando. Lo que hemos ido aprendiendo es que la necesidad de que las políticas sociales vayan siendo cada vez más flexibles, porque hoy día los tiempos de cambio son mucho más rápidos que hace años atrás. ¿Hay más preguntas? Sí. Héctor Saúl Melgar. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, gracias. Me parece muy importante el tema y la experiencia que va desarrollando Chile, cómo va adecuando ciertas medidas, digamos, en tiempos normales y cómo ha adoptado esa adecuación en estos momentos de la pandemia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se logra la sostenibilidad en cuanto a bonos y subsidios a partir del Producto Interno Bruto del país chileno, para que no haya, digamos, una disparidad o o la capacidad del Estado pueda, digamos, irse debilitando? Gracias. Bueno, lo que se hizo fue efectivamente hacer uso del el 1% constitucional y además el país asumió aumentar, ¿no es cierto?, el gasto del Producto Interno Bruto, sabiendo que es una situación de emergencia y que no podía permitir, ¿no es cierto?, que las familias cayeran bajo una situación más grave que la que se está experimentando producto de la pandemia. O sea, este es un efecto que todavía no sabemos cuál va a tener posterior a la pandemia. La crisis económica se va a ver después. Hoy día estamos viviendo todavía un periodo crítico del contagio y del colapso de los sistemas económicos. Entonces, una de las medidas que tenía que hacerse era activar la economía, que se podría estancar, y eso se logra a través de las transferencias monetarias. Las transferencias monetarias, yo sé que en muchas partes se cuestiona la asistencia social. Dicen, no, más bonos, más subsidios, qué sé yo. Pero en definitiva, si uno mira lo que ha pasado en los últimos años, es que la protección social contributiva cada vez es menor y cada vez es mayor las transferencias monetarias que pertenecen, ¿no es cierto?, a lo no contributivo, es decir, a aquellos que el Estado, a través de los impuestos que pagamos todos los chilenos o todos los ciudadanos, destina a la población, ¿no es cierto?, más carente de recursos. Uno de los cuestionamientos que hoy día se habla es de si estas transferencias deben ser universales o deben continuar desde un enfoque de la focalización. Y hoy día nosotros en Chile vemos que efectivamente, ¿por qué decimos tienen que estar solo en el registro social de hogares y no tener un concepto de focalización? Porque más importa excluir que buscar la inclusión, porque los datos administrativos te permiten hacer exclusión de los sectores de altos ingresos. Entonces, si bien es una focalización a través de la universalización del beneficio para todos aquellos que cumplan el requisito. El tema de lo que tú señalas, efectivamente, yo creo que todos nuestros países se están endeudando para poder abordar el tema de la contingencia social que estamos viviendo, pero es parte de lo que las políticas de Estado deben abordar para proteger a la ciudadanía.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, creería que no. Ok. Bueno. Gabriela, bueno, solo señalar que estos beneficios están acotados a lo que habíamos planteado con Hernán en la agenda, ¿no es cierto? Que era básicamente abordarlo desde el empleo y desde la pandemia. Por lo tanto, hay otras infinidad de beneficios que no se abordaron en esta oportunidad. Nosotros tenemos transferencias monetarias cercanas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia solamente cercanas a 28. ¿Ya? Pero estas son las que han tomado mayor relevancia en este periodo y que se han adaptado a la contingencia que estamos viviendo. Perfecto. Gracias, Francisco, por la información que nos compartiste hoy. Bueno, por este día daríamos por cerrada esta primera sesión que fue referente a transferencias monetarias. De igual forma, comentarles que Francisco ya introdujo un tema que fue acerca del registro social de hogares y esa sería la próxima sesión, se estaría realizando este jueves y los que estaban interesados creo que ya se inscribieron y de igual forma les llegaría el enlace si no es que ya les llegó este día. Así que Francisco, muchísimas gracias por todo y de igual forma comentarles que les estaríamos enviando a sus correos la presentación y algún otro documento que Francisco considere necesario para enriquecer también la sesión. Ok, Gabriela, yo te puedo mandar una guía de transferencias monetarias que son las que nosotros como ministerio pagamos de la oferta regular, aparte de la presentación que preparé para hoy día, que está en dólares, la otra va a estar en pesos, así que pesos chilenos, pero esta está en dólares, la preparé especialmente para esta videoconferencia. Y darles las gracias por la participación. Vi que hubo mucho interés porque había muchas personas inscritas, así que agradecer Sí. Pero también yo siempre digo que las cosas se van aprendiendo en el camino, no todo lo que hoy día como estamos trabajando ha sido desde el principio perfecto. O sea, todas las cosas yo creo que son perfectibles y eso es lo que hay que entender desde el punto de vista de la protección social. Y por lo tanto tenemos que atrevernos a cometer errores para llegar a cosas mejoradas a través del tiempo. ¿Ya? Así que muchas gracias por la invitación, Gabriela. Gracias a Hernán, a Camilo y a los profesionales de SICAS y CISCA por la invitación a estas jornadas que son muy importantes. No, gracias a ti, Francisco. Y como les digo, seguimos todavía, nos faltan 6 con temas muy interesantes y tendremos a funcionarios públicos de Chile de muy alto nivel, así que quedan invitados todos. Muchas gracias. Encantado. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. 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 Bye.